noches a todos. Hebreos 9, versículo 15 al 22. Y el versículo 15 de Hebreos 9, la exposición va a ser de todo el resto del capítulo hasta el 28, pero solamente voy a leer hasta el versículo 22. El versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo pidió nuestro hermano Osvaldo, por ahí lo mire. Que ore, por favor. Aquí. ¿Puedes orar, por favor? Padre bendito, te agradecemos tanto que el Señor haya sido tan bueno con nosotros como siempre. Podemos dar gracias a ti, Señor, que salimos de nuestros trabajos, de nuestras labores, Señor, estar en casa de igual manera, para, Señor, hoy con un propósito bien definido, venir, Señor, a este lugar para aprender un poco más de tu palabra. Padre, pedimos que uses a nuestro hermano, nuestro pastor Carlos, Señor, úsale, Padre, para tu gloria, Señor, y para que de igual manera seamos aquí edificados, solamente, Padre, como oidores olvidadizos, Señor, sino como hacedores de tu palabra también. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién recuerda, para comenzar, quién recuerda de qué se trató la clase pasada? Yo lo vi. ¿Alguien que vino? ¿Que se acuerda? Se trata del tabernáculo y lo que había en el tabernáculo adentro. Y esos eran era el nuevo pacto que nos daba a entender que si en ese entonces ese pacto le servía, imagínense ahora con la sangre de Jesús, que era completamente diferente. Amén. No, hermano Rico se está volviendo teólogo. ¿Alguien quiere agregar a eso? ¿O algo más que...? ¿Alguien más? ¿No? Ok, pues con eso vamos a comenzar. Tiene razón nuestro hermano Rico, ¿verdad? Se trató de la diferencia, creo que lo dijo muy bien, ya no quedó mucho que decir, ¿verdad? Y también vimos que la semana pasada que fuimos lavados por la sangre de Cristo para poder servir al Dios vivo. Y el día de hoy estaremos estudiando el testamento de Cristo. Así es que el día de hoy estaremos estudiando el testamento de Cristo. Y mi título original de esta clase es el testamento de Cristo. Así que el versículo, clase número 32, el testamento de Cristo. Note conmigo el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí vemos descrito lo que Cristo hizo por nosotros como el mediador del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Número uno, primero Cristo murió para llevar en sí mismo las maldiciones del viejo pacto, para pagar nuestras transgresiones, nuestra deuda delante de Dios. Escuchen cómo dice Gálatas 3, versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o de la maldición del viejo pacto, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es básicamente las maldiciones del viejo pacto fueron puestas sobre él como el mediador. Número 2, para los que somos llamados por su muerte y su resurrección, hemos recibido la promesa de la vida eterna. Y noten que en este versículo 15 dice que los que son llamados. Esto no es para todos, sino solamente para los llamados, los escogidos de Dios, los que responden al Evangelio y reciben los beneficios del pacto.
como dijo un predicador, este nuevo pacto es un pacto de obras, pero no son mis obras, sino son solamente las obras de nuestro Señor Jesucristo. Se trata sobre lo que Él hizo por nosotros. Si estoy honesto, antes de estudiar Hebreos nunca había visto esta bella relación entre los pactos. Aunque el término nuevo pacto solo lo vemos escasamente en el Nuevo Testamento, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Hebreos, lo vemos en 2 de Corintios, lo vemos en los Evangelios. Toda la Biblia se divide en estos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. Por eso en la Biblia el nuevo pacto es sinónimo del Evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Usa sinónimos el Evangelio y el pacto. Noten una vez más nuestro pasaje, Hebreos 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bajo el primer pacto, Él como mediador recibió las maldiciones del pacto para que nosotros recibamos las bendiciones del nuevo pacto, la herencia de vida eterna. Noten el versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora quiero que noten con mucho cuidado el versículo 16. Noten que se nos introduce una palabra diferente a la palabra pacto. Se intercambia con la palabra ¿qué? Testamento. Ahora, interesantemente, la palabra testamento en el griego es la misma. La palabra en griego es diateke y es la misma palabra traducida en español como pacto. Pero esta palabra en el original puede ser usada como pacto, pero también como un testamento, como una persona que está a punto de morir y escribe su ¿qué? Su testamento, su voluntad y los beneficios que va a dejar a otra persona cuando esta persona muera. Pero ¿por qué aquí los traductores, aunque es la misma palabra griega, por qué aquí en el versículo 16 lo traducen como testamento? Vamos a leerlo otra vez. ¿Por qué lo traducen como testamento y no como pacto? Miren el versículo 16. Porque donde hay testamento, o acuérdense que la misma palabra para pacto, donde hay pacto, la palabra griega diateke, no soy griego ni nada, revísenme en el diccionario. Porque donde hay diateke es necesario que intervenga muerte del testador. En otras palabras, este versículo nos está diciendo que el nuevo pacto está siendo comparado con el testamento de una persona antes de morir, para que se lleve a su cabo su voluntad después de su muerte. Y por decirlo así, el testamento de Jesús antes de morir fue que en su muerte nosotros muriéramos al pecado y en su vida nosotros viviéramos solamente por la fe en Él y recibiéramos los beneficios de su herencia, la vida eterna. Y lo que el predicador nos dice es que al igual que toda persona que escribe un testamento, es necesario que ésta muera primero para que el otro reciba los beneficios de su muerte, del testamento de su muerte, para que reciba las bendiciones a él. En otras palabras, era necesaria la muerte de Cristo para que su testamento aplicara a nosotros y recibiéramos los beneficios del, nota en el versículo 16, porque donde hay testamento o diateke es necesario que intervenga muerte del testador. Versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre que el testador vive. La semana pasada el hermano Joel, ahorita le dije que lo iba a citar y pensó que era broma y se rió. Bueno, la semana pasada estaba platicando con él y me compartió una cita de Spurgeon, donde me dijo que muchas veces, usando Spurgeon, que decía que la sangre del pacto era la sangre de un hombre, la sangre que corría de las venas de un verdadero hombre. Esta misma sangre es la que corría por la sangre de las venas de Cristo, un hombre, el hombre Cristo Jesús, el hombre Dios. Sangre verdadera es la que costó para que nosotros tuviéramos los beneficios
de este pacto. Era necesario su muerte del testador para que recibamos los beneficios del testamento. La muerte de Cristo confirmaba el nuevo pacto, y por esta razón Jesús es la misma garantía del pacto, pues fue sellada por su propia sangre. Otra del versículo 17 otra vez: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre que el testador vive. Versículo 18: donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí el predicador de Hebreos nos habla sobre la necesidad del derramamiento de sangre para entrar en pacto o para entrar en relación con Dios. Y nos dice que la sangre era un requerimiento, y que esto lo vemos desde el inicio en el viejo pacto. Y cuando está hablando del viejo pacto o del primer pacto, está hablando del pacto entre Dios e Israel en el monte Sinaí. Y específicamente está hablando de los sacrificios sangrientos bajo el viejo pacto. Y quiero que entiendan que esta fuerte imagen de la sangre es el odio de Dios por el pecado. La razón que había tanta sangre en el Antiguo Testamento, algunos estudiosos han dicho que era como una carnicería ahí. Estaba lleno de sangre, lleno constantemente de animales muertos. Sangre, sangre, sangre. Cuando miramos a la cruz y miramos la muerte sangrienta de nuestro Señor Jesucristo, es el odio de Dios, un Dios santo, por tu pecado. Dios odia, aborrece el pecado, y el hombre que pecare morirá. Y es necesario el derramamiento de la sangre para acercarse a un Dios santo. Y escucha, no la sangre de un pecador, sino la sangre del inocente Hijo de Dios. Hebreos 9:18: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí hablando obviamente del pacto mosaico, que apuntaba al pacto de Cristo en el nuevo pacto. Versículo 19 y 20: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Noten el versículo 20, diciendo, y cuando dice diciendo, está citando el Antiguo Testamento, está citando Éxodo 24, versículo 8, en el monte Sinaí. Dice: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Bajo el primer pacto, Moisés, después de leer los mandamientos al pueblo de Dios, después de leer los términos del contrato, después de leer los beneficios y las amenazas, después de leer todo esto, y después de que la gente aceptara este antiguo pacto, el pueblo de Israel, Moisés inmediatamente agarra la sangre de los animalitos mezclada con agua y con lana de escarlata y hisopo, rocía al pueblo con la sangre. Rocía primero el libro y después rocía a la misma gente con la sangre. Y al rociarlos y al llenarlos de sangre en el desierto, les dice: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Interesantemente, como dice la Biblia de estudio de John MacArthur, esta es la sangre, es la misma fórmula con la que es inaugurado el nuevo pacto. Escuchen cómo dice Lucas 22, versículo 20. Dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta es la sangre y esta es la sangre. Con eso comenzó el viejo pacto y con esto comenzó el nuevo pacto. Esta es la sangre. No más que en la última cena Jesús estaba diciendo: esta es la sangre. Él mismo era el Cordero de la Pascua. Él mismo era el cumplimiento de la revelación de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado en Hijo. Jesús es la última y final, suprema revelación de Dios. ¿Por qué hizo esto Moisés? ¿Por qué llenó a la gente? ¿Por qué llenó al pueblo de la sangre? ¿Por qué lo roció con la sangre de animalitos? Miren conmigo, ¿quién puede leer el versículo 22? Hebreos 7:22. Un lector, por favor. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay pecado. Qué bueno que leyó el 9:22. Yo me había equivocado. Leyó el correcto, 9:22.
Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo era purificado bajo la ley, o la mayoría de las cosas eran purificadas con la sangre. Ellos debían de ser purificados de sus pecados para poder entrar al templo y adorar a Dios. Pero esto no te santificaba espiritualmente, simplemente en la carne, es decir, físicamente, dejaba temporalmente, podías entrar y adorar a un Dios santo. Pero el problema es que el hombre pecaba continuamente y fastidiosamente tenía que repetir estas cosas día tras día, noche tras noche, mañana tras mañana. Era constante, fastidioso, sacrificio tras sacrificio. El olor de los animales en el desierto era algo que nunca acababa. Pero en Cristo, con su sangre, somos purificados. ¿Quién puede leer Hebreos 9, del versículo 19 al 20 que vimos la semana pasada? Perdón, Hebreos 9, versículo 13 y 14. Un nuevo lector, Hebreos 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la sangre, de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas a Dios vivo. Noten lo que Dios ha hecho en Cristo. No es que Dios quiere que limpies tu conciencia. Dios ya lo ha hecho en Cristo. Si los animalitos del viejo pacto te permitían adorar a Dios, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios limpiará tu conciencia? Es algo que Dios ya ha hecho en Cristo, y basado en esta realidad es por la cual debemos de santificarnos. Basado en que ya hemos sido limpiados de nuestras obras muertas, basado en que nuestras conciencias ya han sido limpiadas, que ya estamos limpios, ahora podemos servir y adorar al Dios vivo y servirle bajo el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 21. Y además de esto, rozó también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Moisés no solamente bañó a todo el pueblo con la sangre, sino que también bañó el tabernáculo. Los hombres no solamente se ensuciaban a sí mismos, sino que todo lo que tocaban, a pesar de que solamente eran copias de lo que estaba en el cielo, a pesar de eso, aún las cosas que los hombres tocaban, los artefactos, ensuciaban el tabernáculo con su pecado. Y aún las cosas debían de ser bañadas con sangre en el tabernáculo para ser purificadas. Noten el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La mayoría de las cosas eran purificadas por medio de esta sangre. Y noten cómo nos apunta constantemente a la sangre que nos puede lavar de nuestro pecado. Como dice el himno antiguo, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. La sangre de Cristo es el que nos puede limpiar de toda maldad. Noten el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Todo lo que pasó bajo el viejo pacto apuntaba a la purificación que Cristo haría con su propia sangre. Ahora el sacrificio de Cristo, somos limpios del corazón para afuera y no solamente externamente según la carne como en el viejo pacto. Ya no hay necesidad de rituales repetitivos, ya no hay necesidad de sacrificios constantes, pues ya estamos limpios, pues ya nuestra conciencia ha sido limpiada por la sangre de Cristo que nos ha purificado de toda maldad y nos permite servir al Dios vivo con toda confianza. Hebreos 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El Espíritu Santo bajo el viejo pacto nos predicaba por las ceremonias del tabernáculo que esa no era la revelación suprema de Dios. Pues los sacerdotes solamente estaban en ese lugar
una vez al año en el lugar santísimo. Y a causa del pecado, el judío, como ya mencioné, tenía que repetir estos sacrificios, estas regulaciones, lavados, ordenanzas, derramamientos de sangre para aplacar la ira de Dios y ser lavados temporalmente del pecado. Esto era algo fastidioso. Pero Cristo no entró al tabernáculo donde ministraban los descendientes de Aarón en la tierra, sino que Cristo entró en el lugar santísimo, en el tercer cielo, y ahí se presentó delante de un Dios santo por nosotros. Y no lo hizo con la sangre de animalitos o sangre ajena, sino que lo hizo por la sangre, como nos compartía nuestro hermano Joel, que corría por sus propias venas. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como era entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Con un solo sacrificio lo hizo. Qué gran representante tenemos delante del Padre, qué abogado tenemos, qué salvador perfecto, qué garantía del pacto, qué sumo sacerdote. Un nuevo lector para el versículo 26, Hebreos 9:26, por favor, un nuevo lector. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Aquí el predicador una vez más nos dice que el sacrificio de Cristo fue diferente que los sacerdotes del viejo pacto. El sacrificio de Cristo en la cruz fue una sola vez y no repetidamente. Si no hubiera tenido que venir a morir muchas veces desde que el hombre cayó en pecado, desde la fundación del mundo, desde la caída en Adán, en Génesis. Pero Cristo apareció en estos postreros días, en la consumación de los siglos, como dice este versículo. El sacrificio de Cristo fue, con una sola vez quitó el pecado que nos separaba del Padre. Y ahora tenemos acceso directo a los que los descendientes de Aarón solamente tenían una vez al año. Ahora tenemos mejores promesas y un mejor pacto. Ahora tenemos acceso al trono de gracia, una gracia que es más profunda que la mar. Anoten los últimos versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí el predicador de Dios nos dice dos verdades. Nos dice que todos los hombres, generalmente es una regla, hay unas excepciones, ¿verdad? Hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos también que cuando Cristo regrese se llevará a los que estén vivos en sus tiempos, pero la mayoría de los hombres mueren. Eso es una regla que está establecida. Eso es una verdad. Número dos, todo hombre después de su muerte enfrentará el juicio. De esa misma manera que estas dos cosas son verdaderas, hay dos verdades sobre Cristo. Una es que Él fue juzgado una sola vez por el pecado en nuestro lugar en el monte Calvario. Y número dos, cuando Cristo regrese, no será para pagar por nuestros pecados otra vez, sino para salvarnos a nosotros los que ansiosamente esperamos su regreso. Ahora quiero que noten algo muy específico en el versículo. Voy a leer el versículo 27 y el 28, pero quiero que noten algo. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, ¿qué? Los pecados de muchos. Noten que no dice los pecados de todos, sino de muchos. Al principio nos dijo que los llamados, ahora nos dice que solamente lleva los pecados de muchos, de los suyos. Como ilustración, de la misma manera que Israel fue rociado por Moisés con la sangre de animalitos, nosotros hemos sido bañados por la sangre de Cristo y limpiados por su sacrificio. Pues Cristo, por medio de su muerte, nos ha confirmado en su testamento su voluntad, su última voluntad antes de morir, y nos ha aplicado con su muerte los beneficios del nuevo pacto. Al igual que cuando alguien rico, que es rico y lleno de riquezas, muere
Y en su testamento te deja todas las cosas a quien Él quiere. De la misma manera, Cristo murió y su último testamento fue dejarnos a los suyos las bendiciones del nuevo pacto. Algo confirmado por la sangre de Cristo. Y un día regresará. Un día regresará para aquellos que ansiosamente lo esperan. Y estaba meditando en esta última parte, para los que ansiosamente lo esperan. Y estaba meditando y me puse a preguntar, ¿ansiosamente lo esperamos? Me lo apliqué a mi corazón. ¿Ansiosamente espero el regreso de Cristo? ¿O te es mejor a ti estar aquí? ¿Desearías estar más en este mundo que estar en su presencia? Y me puse a meditar un poquito más, ¿qué fuera lo que ansiosamente nos haría desear a Cristo? Y en aplicación encontré, pienso que una buena ilustración. Dije, la próxima semana Dios mediante me caso, ¿verdad? Y es algo que bonito, algo bello. Y es algo que ansioso, ¿verdad? Y se me vino a la mente, podemos ansiosamente esperar a Cristo porque esperamos nuestra boda con Él. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan y estar en las bodas del Cordero de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, gracias por lo bueno que eres, Señor. Te pedimos, Señor, que esta noche podamos estar ansiosos, Señor, por tu regreso. Que te podamos anhelar más que lo que anhelamos en este mundo, Señor. Que podamos amarte más que lo que amamos este mundo, Señor. Que como el apóstol Pablo podamos decir, es mejor estar en tu presencia, pero estamos en este mundo porque tenemos un llamado de predicar el Evangelio. Ayúdanos a darte toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.